Hoy vamos a hablar de los mandamientos para obtener la victoria. Y realmente estoy muy entusiasmado por este tema porque definitivamente parece que Dios habló primero a mi corazón antes de que hable hoy aquí en este lugar. Dios me dijo, esto es para vos, Pedro, es para tu corazón. Y fue de mucha bendición realmente preparar este estudio. Sobre todo este estudio fue de mucha bendición. Muchas veces somos creyentes de apariencia, pero no de corazón. Sandra tiene una canción que justamente habla de cómo librarse de eso, de ser un creyente de apariencia y transformarse en un creyente de verdad, genuino, de corazón. Así que vamos a escuchar esta canción con Sandra. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar, todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver
Gracias, Sandra. Vivir es Cristo, es el tema. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de esto, porque las apariencias engañan. Se trata, estuve leyendo una historia en esta semana, acerca de una señora de unos 80 años, 1,5 metros de altura, flaquita, que todavía estaba bien y manejaba, y se fue a un supermercado. Se fue a comprar cosas para ella, ¿verdad? Se fue al supermercado y se bajó al supermercado, estacionó su auto, entró al supermercado, compró 3, 4 bolsas de cosas y después dice la historia que ella salió para volver a su casa, así que ella se acercó hacia sus autos y vio a 4 hombres que estaban llevando su auto. Así que temblaba 80 años, ya temblaba luego y ahora temblaba más todavía. Bajó sus bolsas, buscó en su cartera una pistola que ella tenía, quitó su pistola, apuntó al auto y le dijo: yo fui entrenada para disparar, le dijo así, está 80 años, 1,5 metros. Fui entrenada, cabello blanco, viejita, 80 años. Fui entrenada para disparar y si en un segundo si al lado no salen del auto, voy a comenzar a disparar. Así que estos hombres abrieron el auto y ya estaban todos adentro y comenzaron a correr de esta señora que no le dispare, ¿verdad? Ella quedó no sé cómo quedarían ustedes, ¿verdad? Y si tienen 80 años, ni qué decir, ¿verdad? Quedaste como impactada por esto. Entra al auto, mete las bolsas en un costado, entra al auto y trata de arrancar el auto y no le arranca el auto, no le arranca el auto, no le arranca. La llave no gira. Mira a su lado derecho y ve una pelota de fútbol. Dijo, miró el auto, abrió otra vez y a 5 autos había otro igualito al de ella. El mismo color, todo igual, la misma marca, el mismo año. Voy a ver un poco, se va allá y abre su puerta. La llave está, ese no es mi auto. Así que se dio cuenta de que había sido, no era el auto, ese auto. Así que entonces, ¿qué hace ella? Se sube al auto, a su auto ya, no al otro, y se va a la comisaría. Y se va y hace la denuncia de que ella, sin darse cuenta, le apuntó a 4 hombres, enorme, entre paréntesis, pelota de básquetbol tenía ahí al costado. Y que ella no, y el policía no podía atajarse de la risa, ¿verdad? Se reía a carcajadas, tirada, ya se estaba por destornillar ahí en el piso. Se reía, la señora le dice: ¿qué es lo que le causa tanta risa a mí? Estoy temblando todavía. Y le dice: hace 1 minuto, 4 hombres entraron acá a la comisaría y dicen que una anciana de 80 años les asaltó, les robó su auto y nosotros acá nos reíamos que esto era una broma, decíamos nosotros acá, y ahora ustedes vienen y nos cuentan esto y nos estamos destornillando de la risa. Entonces, bueno, finalmente la señora hizo su denuncia y se fue, ¿verdad? Dijo que, bueno, ella había sido la que le asaltó a estos pobres hombres. El tema de hoy va a ser: las apariencias engañan. Y vamos a terminar hablando de los mandamientos para obtener la victoria. Pero las apariencias engañan, queridos hermanos. Las apariencias engañan. Espero que no sea tu caso. Pero si es tu caso, hoy era el día que tenías que venir a la iglesia. Por eso les dije cuando comencé la serie de estudios, decía, esto era para mí, Señor. Era para que yo
me evalúe. Bueno, ahora entremos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 3. Abran sus Biblias, por favor. Ahí está. Iglesia de Sardis. Van a tratar de seguir un poco mientras yo hablo ahí. Algunas cosas les voy a ir dando instrucciones para que cambien. Pero ustedes cuando ven que yo ya me estoy adelantando, sigan nomás. Capítulo 3, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya habíamos hablado que al ángel de la iglesia es el líder, el pastor de la iglesia. Cuando habla de eso, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Este es una presentación del Señor Jesucristo, con todo el Espíritu Santo y las 7 estrellas que hablan de la luz al mundo. Dice esto: yo conozco tus obras, versículo 1 todavía, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ay, no, pastor, eso no me está diciendo a mí. Qué pérdida de tiempo hoy el estudio bíblico. Punto 2. Sé vigilante. Vienen los mandamientos. ¿Vieron que hoy vamos a hablar de los mandamientos para obtener la victoria? Sé vigilante. Primer mandamiento. Segundo, afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es que no terminaste algo. Quedó ahí no hiciste todo lo que tenías que haber. Punto 3, acuérdate, otro mandamiento, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, otro mandamiento, y arrepiéntete, otro mandamiento, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los ladrones no te llaman a qué hora se van a ir, ¿verdad? No sabrás a qué hora. Pero tiene unas pocas personas en Sardis, gracias a Dios por estas pocas personas. Y en las iglesias siempre hay estas pocas personas, gracias a Dios, las que están vivas, que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esto voy a hablar enseguida, sobre las vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere, acá vienen las promesas, será vestido de vestiduras blancas, amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida, amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, amén. Y delante de los ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si viajamos en el tiempo y visitamos todas las grandes iglesias 2000 años atrás, vamos a encontrarnos también con esta iglesia. Probablemente primero no iríamos a la iglesia de Éfeso. De ahí probablemente una de las iglesias más grandes e importantes de la época era la iglesia de Antioquía, de donde fueron enviados el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos fueron enviados de la iglesia de Antioquía, no de la iglesia de Jerusalén, sino de la Antioquía. Fue la que les envió, ¿verdad? Después nos iríamos de nuevo a la iglesia de Jerusalén. Otra iglesia muy grande es la que viene a continuación de esta, que es la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar el próximo domingo acerca de esto. Le va a tocar a José Luis contarnos acerca de esta hermosísima esta iglesia, la de Filadelfia, maravillosa realmente. Así que, pero también vamos a visitar a una de las iglesias más adineradas de Asia Menor, la iglesia de Sardis. Hay gente que quiere ir a esas iglesias grandes, lindas. Ay, yo quiero ir, por lo menos para mirar nomás cómo es. Porque ahí está la gente adinerada. Ahí es lo que yo quiero irme. La iglesia adinerada. Porque ahí hay grandes shows, hay grandes programas y hay grandes cosas y yo quiero ver eso. La iglesia de Sardis era una de estas. Vamos a hablar del contexto histórico un poco de Sardis. La ciudad misma tenía una rica historia. Esta era la antigua capital del reino de Lidia. No van a escuchar mucho del reino de Lidia, pero bueno, era un reinado. Sardis
estaba en una montaña, enseguida le voy a decir eso, pero abajo de la montaña corría un pequeño río. Y en este río que corría debajo de la ciudad, había pepitas de oro en el río. ¿Conocen eso? Pepitas de oro en el río. Así que era una ciudad en donde la gente iba porque había eso, ¿verdad? Desde luego, Sardis fue la primera ciudad que acuñó las primeras monedas de oro en el mundo. Los negocios se inventaron, el trueque y todo esto, en una ciudad llamada Fenicia, que es el Líbano, arriba de Israel. Y las monedas en Sardis, donde había pepitas de oro. Así que estamos hablando de 700 años antes de Cristo aproximadamente. Además, esta ciudad fue la que inventó el proceso de teñir las telas. Comenzaron con la lana. Entonces, ese proceso también hizo que esto se convierta en un centro del mundo antiguo. Había comercios de venta de telas de un color, de otro color, de todos los modelos. Y el rey tenía un rey, esta ciudad, este reino, que era llamado Creso. Tal era la riqueza de Creso que se hablaba de una leyenda acerca de él, que se decía que Creso tenía el toque de Midas. Si ustedes conocen la historia del rey Midas, ¿sí? Algunos sí, otros no. El rey Midas, todo lo que él quería hacer muy adinerado, y entonces él le pidió a que le den el poder de que todo lo que él toque se convierta en oro. El problema es que cuando comenzó a tocar a sus hijos, a sus hijas, le convertía todo en un pedazo de oro y ya no eran las personas, ¿verdad? Este es el famoso caso del rey Midas. Así que bueno, no era el caso de Creso, no era el caso de Creso. Se decía que él tenía el toque de Midas, o sea, que todo lo que tocaba se convertía en oro. La ciudad estaba encima de una montaña y rodeada por una fortaleza. Sardis prácticamente se consideraba impenetrable por sus enemigos. Estaba protegida naturalmente y era increíblemente próspera. Mucho dinero. Sardis era el lugar donde todos querían vivir, y la iglesia de Sardis era donde todo cristiano querría asistir o al menos visitar, ¿verdad? Porque el que se sienta al lado de mí es un tipo millonario. La señora esta que está acá al lado, yo quiero ser su amiga porque tiene mucho dinero. Así era la ciudad de Sardis. La iglesia de Sardis era así. Espectacular esta ciudad, esta iglesia. Esta iglesia estaba llena de actividades, de programas. De hecho, había una gran reputación en esta iglesia, y esa reputación se extendía por todo ese, esa zona donde estaban las demás iglesias. Un día le llega una carta. Llega una carta a la iglesia de Sardis. ¿Cuál es la carta? Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. El que ya estamos leyendo. Y la congregación se reúne. Vamos a leer la carta, y nos manda el Señor Jesucristo, escribió el apóstol Juan. Así que llega la carta. La congregación se reúne para leer lo que creían que eran elogios del Señor. Sin embargo, lo que escucharon y leyeron les sorprendió. En Apocalipsis capítulo 3 encontramos una copia de esta carta que ha sido preservada para que todas las iglesias la podamos leer y descubrir si tal como la iglesia de Sardis ha dejado que las apariencias nos engañen. Tengan cuidado, querido hermano, con las apariencias. Así que vamos a las críticas de Cristo a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Imagínense que te escriben una iglesia, a la iglesia del centro. Dios no escribe una nota y nos dice:
Tienes nombres de que vive, pero están muertos. Chao. Yo me pondría a llorar, entre paréntesis, ¿verdad? Esto lo escriben. Aparentan estar vivas. Eso es lo que le está diciendo a Sardis. Pero a los ojos de Dios esta iglesia estaba muerta. Tenía un nombre, tenía una reputación de ser la iglesia ideal, pero la realidad no correspondía su nombre. Así que, y dense cuenta en el versículo, la forma en que Cristo se presenta en este versículo. Él le dice, yo, el que tengo los 7 espíritus de Dios, versículo 1, es decir, que tengo la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Yo que conozco tu vida espiritual, yo te estoy hablando a vos que estás sentada y sentado hoy, porque el Espíritu del Señor también dijo que hoy hable de este versículo. Y Él está diciéndote que yo conozco tu vida espiritual. Yo conozco tu vida espiritual, yo conozco tu pulso espiritual y tus signos vitales. Te tomo el pulso y tus signos vitales. La gente cree que estás bien, pero quiero que sepas que yo sé que estás listos o lista para el cementerio. Estás muriéndote espiritualmente. Un escritor muy famoso, Robert Thomas, escribió, creo que eso está ahí. En esta iglesia las condiciones aún no habían llegado al punto sin retorno. De otra forma, el Señor no había dicho en el versículo 2, afirma las cosas que están por morir. Viene en el versículo 2. Aún había esperanza de que vuelvan a levantarse. Cuando se habla de la muerte en este texto, se está hablando de una falta de efectividad espiritual. Queridos hermanos, solemos tener allá la visión y la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cuál es tu misión? Hacer discípulos a las naciones. Cuando vos llegas a hablar de Cristo a alguien, traerlo a la iglesia, después ayudarle en su crecimiento espiritual, vos estás cumpliendo la misión de la iglesia. Porque vos sos la iglesia, no es este templo, no es estas paredes, ni estas cortinas, ni todo esto que es muy lindo. No es eso la iglesia. La iglesia somos nosotros. Si todo esto se quema, pero nosotros seguimos acá, la iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, ¿ok? Que les quede clarito eso que cuando habla, escriba a la iglesia, en realidad te escriba a vos y me escriba a mí, ¿ok? De eso se está hablando. Así que la iglesia de Sardi es una que parecía estar viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Alguna vez entraron a una iglesia muerta? Yo ya entré. Había personas en esa iglesia. Había una reunión también. Se balbuceaban algunas canciones. En realidad no se cantaba. O hay gente que viene acá y balbucea nomás las canciones. No le importa luego mucho alabar ni adorar a Dios. Se balbucean canciones. Había luz encendida, El baño estaba funcionando, la gente se va al baño cada vez que se aburre el pastor, ¿verdad? Así que después había una escuela dominical, el pastor predicó algo, no sé qué, pero en la iglesia no había vitalidad espiritual. Estaba muerta y uno hasta podía sentir en esa iglesia. Es como que uno se vaya y visite un cementerio techado. Un cementerio techado. Había gente ahí, pero todo muerta. Vos te quedás en silencio allí, sintiendo como si decís algo podés despertarle a alguien.
Y en la puerta de entrada hay un famoso grande bienvenido, pero abajo dice no molestar. El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis que Él está viniendo con todo el poder del Espíritu Santo que va a discernir la profundidad de tu y de mi hipocresía y juzga sus obras que no fueron hechas en fe y no fueron hechas, las obras no fueron hechas en fe y no fueron hechas para la gloria de Dios. Entonces nos sirven. Sardi es una de las dos iglesias que el Señor no elogia en nada. No le elogia. Miren, siempre comienzan en las otras iglesias, dice, yo conozco tus obras, que no toleras a los que dicen ser esto, que haces esto, yo conozco que haces esto. Pero acá dice, yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ni un aplauso no hay, de nada. ¿Se acuerdan que el método del Señor era, primero te iba a decir lo que es lo bueno y después te iba a decir lo malo? Todas las iglesias le venía diciendo así, ¿se acuerdan? Bueno, a Sardis no. A Sardis esto no había nada que elogiar en esta iglesia. Sin embargo, era la catedral, era la alabanza, era todo lo que quería la gente. Había toda la gente adinerada allí en ese lugar, pero no era la iglesia que realmente Dios esperaba que sea. Así que, algunas preguntas. Ahí está mi agua, así está. Agua con micrófono. Y yo me pregunto esto. ¿Qué es lo que hace? Escuchen lo que le voy a decir, querido hermano. Traten de atender un ratito. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea llevada al borde de la muerte espiritual? ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su vitalidad? Vamos a ver rápidamente. Y esto van a comenzar a copiar. Número 1, adoran el pasado. Adoran el pasado. O sea, que cuando la iglesia habla acerca de las antiguas hazañas para Dios, cuentan una anécdota tras otra, pero todos son testimonios antiguos y añejos. Si vos le preguntás a esa persona, ¿cuándo fue la última vez que aceptó a alguien a Cristo como su Salvador contigo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste y le invitaste a alguien a la iglesia? Mira, yo eso siempre hice, pastor, siempre. Hace 5 años, por ejemplo, hace 10 años, hace 15 años, yo logré esto. Te voy a contar. No tengo autoridad por eso. Si hace 10 años lograste, yo entre paréntesis, yo te felicito, ¿verdad? Por lo que hiciste hace 10 años, hace 15 años. Pero autoridad ya no tenés. Si no hiciste ayer algo para llevar a Cristo a una persona o antes de ayer, entonces, ¿qué autoridad tenés? ¿Le hablaste de Cristo a alguien ayer o antes de ayer? Qué importante es, queridos hermanos. Algunos adoran el pasado. ¿Quieres que te cuente quién? Te voy a contar quién fue mi maestro. Ya se murió ya su maestro, ¿verdad? Pero fulano de tal. Respetame, porque imagínate mi maestro que yo tuve. Adoran el pasado. Hay gente que le encanta esto. En segundo lugar, se aferran a sus tradiciones en vez de aferrarse a su doctrina. No, lo que pasa es que las tradiciones. Yo estoy en una iglesia que ya tiene como, en estos días, voy a decirlo con todo el respeto que tiene la gente. Yo tengo un grupo, tengo varios grupos de colegio porque me cambié 3 veces de colegio. Primero tengo el Salesianito. Desde luego todos son muy, muy católicos allí. El otro grupo es del Colegio Nacional de la Capital. Todos son un desastre. No les voy a contar, ese es un grupo que... Y luego tengo otro que es el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones, donde yo terminé mi colegio, que es el bachillerato técnico en electrónica, ¿verdad? Yo terminé siendo bachiller técnico en electrónica. Y en ese grupo hay mucha gente que te pregunta cosas. Y ayer alguien preguntó,
verdad de que la Virgen María ascendió a los cielos? Y silencio el grupo, ¿viste? Todo el mundo está esperando que yo escriba algo, ¿viste? Silencio. Y yo admiro, ¿qué le digo? Le dije, miren, la Biblia habla de la ascensión al cielo del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1. Ahí está cuando Él asciende, versículo 9 y todo eso. Pero de la Virgen María no se habla nada. Pero nuestra ciudad es Asunción de la Virgen María. Está en nuestra ciudad, entre paréntesis, para ustedes saben de dónde está Asunción. ¿Por qué no llamamos Asunción a nuestra ciudad? Es la Asunción de la Virgen María. Ascendió. Entre paréntesis, yo creo que la Virgen María está en el cielo, entre paréntesis. Pero ella no ascendió como el Señor Jesucristo, no resucitó. Ahora, todos nosotros al morir, ¿dónde vamos a morirnos? Aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador, al cielo. Y la Virgen María creyó en Cristo como su Salvador. ¿Cómo saben? Lucas capítulo 1, ella dice que Jesús es su Salvador. Lucas capítulo 1, la misma Virgen María hace un cántico y ella dice que Jesús es su Salvador. Entre paréntesis, el niño que iba a nacer porque todavía no había nacido. Entre paréntesis, esto, Gina, me voy a ir el tiempo ya otra vez contando historia. Bueno, el punto es que después le dije esto, escribí esto, le dije, no, la Asunción, eso es una bula papal del año 1200 aproximadamente, y que un papa amaneció un día y dice, no, la Virgen María también ascendió a los cielos así como Jesús. Tipo, ¿y por qué antes de los 1000 años ninguno de los apóstoles, el Lucas no se acordó de esto? Nadie se acordó de todo este tipo de cosas, y había sido, sí hizo. Y bueno, y uno de ellos me dice, bueno, mira, yo no voy a discutir contigo porque mi iglesia tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Entonces ustedes ya eran antes de Jesucristo, pero una cosa así es. Vos sabés que ese tipo de... no hay que hablar con gente así. Directamente decirle, esto es lo que dice la Biblia. Y me dijo, pero la Biblia no es la única verdad. ¿Cuál es otra? No, hay otras, hay muchas, me dice. Y yo, bueno, todo bien, le dije. Entonces, vos seguís haciendo nomás lo que vos crees que está bien. Yo voy a seguir creyendo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y sigamos con la palabra de Dios. Así que en segundo lugar, aferrada a sus tradiciones en vez de sus doctrinas. Muy importante mantener la sana doctrina, queridos hermanos. La Biblia dice que los apóstoles contendían ardientemente por la fe. No importa, se tenían que pelear por sus doctrinas. Número 3. También la iglesia que pierde su vitalidad como esta, como Sardis, no arriesga nada por tomar nuevos desafíos en la fe. El que se atreve a preguntar siempre recibe un baldazo de agua fría y le dicen, nunca lo hemos hecho así, el tiempo no es lo correcto, no es seguro hacer eso. No arriesga nada. Número 4. De cada punto quiero dedicarle cosas, pero voy a irme rápido porque si no, tengo media hora nomás ya, menos de media hora, y no voy a terminar. El número 4, amadora de sí misma en vez de Cristo. Es del tipo de personas que cuando entra ya te dice, pastor, vos sabes que fulano no me saludó y fulana tampoco. Todo tiene que ver con ella o con él. Todo tiene que ver con él. Todo a mí me hicieron. Todo me hicieron a mí. Desde luego los pastores escuchamos. Escuchamos con mucha paciencia, ¿verdad? Pero este es el tipo de gente que es amadora de sí misma en vez de Cristo. Estos son los síntomas de la iglesia que son, hay que tomar cuidado de este tipo de cosas. Esta gente es la que se enfoca en sí misma y la gente que se une para hacer cosas por ellos mismos, en vez de cosas por los otros y hacer cosas para Dios.
Hay gente que dice, yo voy a ir a quitar provecho en esa iglesia, voy a quitar provecho de fulana y de fulano, del pastor, etc. Amadores de sí mismas en vez de Cristo. En quinto lugar, ahuyentan a las personas nuevas. Paréntesis, el día jueves tuvimos un grupo pequeño con el grupo de Sajonia y hubo una persona que por primera vez estuvo en nuestro grupo. ¿Y qué hice yo al terminar? Prediqué el plan de salvación. Inmediatamente esa chica aceptó a Cristo. Le pregunté, ¿cómo te sentís? Como una nueva persona, me dijo. Me encantó. Es una nueva vida en Cristo. Bueno, ahora hay que animarle a que continúe en su vida en Cristo, ¿verdad? Pero esto pasó el jueves nomás, hermanos. ¿Vieron? No estoy contando una historia de cuando yo tenía 15 años, hacía esto. Ahuyentan a las personas nuevas. Esto es lo que normalmente le dicen. ¿A usted no le pasó nunca que entran en la iglesia y siempre se sientan en un mismo asiento y entraron y había sido alguien que no sabía que era tu asiento? Se sentó en tu asiento. Paréntesis para la gente que hoy está por primera vez, no hay asiento de nadie acá. Pero uno como que siempre viene y se sienta en el mismo lugar y entra y de repente, en ese lugar yo me siento siempre. ¿Por qué se sienta fulano? Ahuyentan a las personas nuevas. O al llegar dice, ese es mi estacionamiento. O alguien está usando el vaso, había un vaso que es el vaso pastoral, no sé, hoy no me trajeron ese. Está sentado en mi silla. El problema es la actitud de muchos cristianos, queridos hermanos. Ahuyentan a las personas nuevas. Así que esta iglesia no tenía ninguna lucha. No peleaban contra nada. No peleaban absolutamente contra nadie. En la otra iglesia había siempre tensión. Había siempre desafíos. En Esmirna, en Éfeso. Pero en Sardis no había nada. Un escritor, Ray Stedman, creo que está después de esto, lo que él escribe, ahí está. No, Warren Wiersbe, pero enseguida ya voy a decir eso también. Puede dejar ahí nomás. La tensión y la lucha, dijo Ray Stedman, pueden ser desagradables, pero al menos son señales de vida. Escuchen lo que les digo porque hay muchos que están pasando por problemas acá en la iglesia. Esta iglesia en Sardis estaba tan muerta que ni siquiera tenía luchas adentro. Tenía paz, pero era la paz del cementerio. Esta iglesia no era como las otras que estaban en lucha. Por ejemplo, escuchaban hablar de que la iglesia de Éfeso odiaba a los nicolaitas. ¿Se acuerdan? Ahí está capítulo 2, versículo 1, 2, 3 ahí de Apocalipsis. Un poquito más atrás nomás. O que, por ejemplo, la iglesia de Esmirna tenía una persecución. O la iglesia de Tiatira, que tenía allí a una mujer que se llamaba Jezabel. Y había una lucha. Y había otro que tenían a los que tenían la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan la doctrina de Balaam? Ya les hablé. Y si no se acuerdan, van a ver en el video, porque esto se alza al video y pueden verlo después en el video. Pero todos tenían una lucha. Sin embargo, acá no. Warren Wiersbe, que aumenta, ahí está, dice, la impresión es que la asamblea de Sardis, o la iglesia, no era agresiva en su testimonio a la ciudad. No había persecución porque no había invasión del territorio del enemigo. Nada de fricción. Por lo general significa que no hay movimiento. Los no creyentes de Sardis veían a la iglesia como un grupo respetable de personas que no eran ni peligrosas ni deseables. Tampoco quiero irme ahí, ¿verdad? Esta iglesia literalmente no tenía problemas, pero no tenía triunfos tampoco. Ninguno, aquí no se los da habla. Ellos estaban como hipnotizados. Esto es como que yo quito mi reloj y les digo a ustedes. Miren por favor todos acá, miren acá. Duerman,
duerman. Qué fácil que había sido hipnotizarlos, che. Yo creo que todos ya estaban no por dormir. No, a la iglesia de Sardis, no a la iglesia del centro, a la de Sardis, para que duerman. No debe pasar esto con nosotros, queridos hermanos. Debemos seguir luchando y escuchando la voz de Dios. Así que ahora vamos rápidamente a los mandamientos de Cristo a la iglesia de Sardis. Vamos a los mandamientos de Cristo a la iglesia de Sardis. Así que bueno, el Señor le da a esta iglesia 5 mandamientos imperativos, como un baldazo de agua fría porque se estaban durmiendo todos. Así que el diablo le estaba diciendo, duerman. Vamos a dormir, ¿verdad, Ellen? No voy a dormir. Pero el Señor los despierta. Un balde de agua fría. Despiértense. Y le va a dar 5 mandamientos a los creyentes. Escuchen lo que le voy a decir. Creyentes adormecidos. Inconscientes. El Señor le grita con urgencia y compasión estos 5 mandamientos. Queridos hermanos, ¿cuánta gente creen ustedes que ayer murió y se fue al cielo? Acá en Paraguay, nomás, no en el mundo. ¿Cuánta gente? Lo que sé que probablemente 103 murieron de COVID ayer. Y que no eran creyentes en Cristo Jesús. No eran gente que se había convertido al Señor. Lo que sé es que esa gente fue al infierno si no aceptó a Jesús como su Salvador. Nuestra iglesia quiere llenar el cielo. Pero mientras callamos, llenamos el infierno. Estos creyentes estaban adormecidos, ¿sí? No voy a más hacer esto del te duerman, porque se me van a dormir acá también ya dentro del rato. Punto número 1. El primer mandamiento es, está alerta, el peligro está cerca. Despierta, sé vigilante, dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Está alerta, despierta. Miren, esto es muy interesante. Voy a contarle ahora una historia rápidamente sobre esto. 5 minutos, 3 minutos. El rey Creso, ¿se acuerdan? De Sardis. Un día se fue a pelear contra el rey Ciro. ¿Se acuerdan del rey Ciro? Cuando yo hablé de Babilonia, de Daniel, capítulo 9, le hablé del rey Darío y del rey Ciro, pero también de Nabucodonosor, ¿verdad? Babilonia, Medo, el imperio Medo, el imperio persa, y después vino el imperio griego, que era Alejandro el Magno. Y luego de él, entonces viene todo el imperio romano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 9 del libro de Daniel. Bueno, en la época del rey de Persia, el rey Ciro, el rey Creso también era rey. Y un día Creso dijo que iba a hacerle guerra al rey Ciro. Entonces él fue al oráculo que hay ahí en Sardis. Hay un lugar que es el oráculo de Delfos. ¿Alguien escuchó hablar de eso? Los oráculos eran los lugares donde había una pequeña bola o un círculo en donde se juntaban todos y pedían a sus dioses que le digan si iban a prosperar, si es que iban a... Y el oráculo de Delfos, fueron a los sacerdotes del oráculo de Delfos, y en el oráculo de Delfos le dijeron, veo que mañana un ejército va a ser derrotado. Ya está. Mañana vamos a la guerra contra el rey Ciro. Así que se baja del lugar donde estaba la ciudad de Sardis, Creso, y va contra el rey Ciro a la guerra. Va a la guerra y es derrotado, ¿verdad? Y tenía razón el oráculo, pero no le dijo quién era el ejército que iba a ser derrotado. Era el de él, no era el ejército de Ciro. ¿Qué pasó?
que él corre, huye con sus generales a Sardis. Sardis era una ciudad inexpugnable, o sea, nadie podía entrar a esa ciudad porque quedaba a 457 metros de altura, sobre una montaña estaba la ciudad. Así que viene el rey Ciro y se enfrenta a Sardis. Y mira, 450 metros de altura. Esto tiene 5 metros y medio, 6 metros. Ya si es que tu enemigo está allá parado, arriba, ¿verdad? Ya te va a atemorizar, ¿verdad? Por 5 metros. Imagínense que tu enemigo está a 450 metros de altura. Esto no vamos a poder entrar acá. Así que él, Ciro, se queda y rodea la ciudad 14 días. Y en el día 11, 12, llama a todos sus soldados y le dice, vengan todos acá, quiero hablar con ustedes. Sí, quiero decirle una cosita. El que me pueda resolver cómo hago para entrar a la ciudad de Sardis, yo les voy a recompensar grandemente. Ok, perfecto. Bueno, a esa noche había un soldado de Sardis caminando en la muralla. Tienen muralla, estas son ciudades amuralladas. Iba caminando la muralla con su casco en la mano. El ejército de Ciro allá abajo, a 450 metros, apenas se los veía. Va y viene. Así hacen guardia, ¿no? Van y vienen. Van y vienen. En una de esas, ¡puc!, se cayó su casco en el piso. Y 450 metros se le cayó el casco. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hace este soldado? Entre el alcantarillado de la caída había lugares por donde uno se podía bajar. Había sido. Así que él comienza a bajarse. Una, otro, hasta el piso. Así que queda allí en el piso, recoge su casco y ¿qué hace después? Vuelve a subirse exactamente. Uno de los hombres del rey Ciro, de nombre, tengo el nombre, Ireades, vio cómo ese soldado centinela de Sardis se le cayó el casco y cómo él se bajó y se volvió a subir. Así que esa noche, al día siguiente, Ireades guió al pequeño grupo de soldados, como 5, entre esas grietas de la montaña y subieron hasta el monte, hasta arriba, ¿verdad? Así que llegaron arriba del monte y ¿qué estaban haciendo esa noche los soldados de Sardis? Estaban durmiendo. ¿Ustedes creen que hay una flecha que 450? No, esto, aquí voy a dormir. Se quedaron, ¿qué? Estos pobres rey Ciro, jamás van a entrar acá. Se quedaron a dormir, no, se acostaron a dormir. Así que se suben 3, 4, 5 soldados de Ciro y ellos no se dan cuenta. Así que se bajan, le hacen señal ahí arriba para que vaya el ejército entre. Se bajan hasta abajo, abren las puertas de Sardis y ¿cómo entran? Desde adentro alguien le abrió la puerta. Entran y destruyen aquella ciudad, se roban todo el oro que había dentro de la ciudad, lo despojan de todo y así cae la ciudad de Sardis. Entonces, cuando en primer lugar le dice, despierta, sé vigilante, ellos entendían perfectamente porque ocurrió una segunda vez esto mismo con un rey griego, que después le voy a contar la historia, pero quizás en otro día, porque se me fue el día, se me fue la hora. Pero también un rey romano rodeó la ciudad, estaba en manos de los griegos y pasó lo mismo en aquella ocasión. 2 veces había sido. Ya había pasado 2 veces, estamos hablando del año 80 después de Cristo, 90 después de Cristo. Juan escribe una carta, o sea, en realidad escribe el Señor Jesucristo, pero Juan le dicta a Juan lo está escribiendo y le dice, sé vigilante, esfuérzate, sé vigilante, despertate. La idea del texto acá es, por vuestro propio bien, sean vigilantes. Y querido hermano, querida hermana,
Sé vigilante. ¿Saben cómo es fácil para el diablo dormirte? ¿Saben cómo para el diablo es fácil hacerte dormir en tus viejas glorias? ¡Ja! Él quiere que no seas útil para nada. Siguiente. Aquí Erika Bayosa va a decir, y me pareció muy adecuado, dice, del mismo modo que los creyentes hoy dejamos de vigilar al enemigo, tal actitud puede producir calamidad espiritual lamentable. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Amén y amén. Así que cuando Cristo le dice, despierten, estén vigilantes, seguramente ellos estaban acordando de las 2 veces en que subieron y que ellos creían que no había ningún peligro. Por favor, a mí no me va a pasar eso, por favor. ¿Ya dejaste de orar? ¿Ya dejaste de leer la Biblia? ¿Ya dejaste de venir a la iglesia? Igual nomás, no me va a pasar nada a mí. Por favor, a mí no me va a pasar nada. Sé vigilante y despertate. Punto número 2. Afirma lo que te hará crecer. Afirma, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, afirma, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué cosas están por morir? Las otras cosas, hace referencia a tu realidad espiritual. Hay cosas que se están acabando en tu vida. Tu vida espiritual se está acabando, ya no te da luego ganas de venir a la iglesia, ya no te da luego ganas de cada día orar, ya no te da ganas de leer la Biblia, de escuchar el devocional que se pone en el WhatsApp y en la radio, no da ganas. Y el Señor te está diciendo acá hoy, afirma las cosas que se están muriendo en tu vida, afírmalas. Una iglesia, una cosa que mantiene a la iglesia pura, enfocada y apasionada, es afirmarse en la palabra del Señor. Porque tus obras, dice, no he hallado tus obras perfectas. ¿Saben qué? Cuando vos abandonás lo que Dios te llamó a hacer, entonces hiciste la obra a medias. No es una obra perfecta. ¿Dónde está el enemigo hoy? Yo te voy a decir dónde está el enemigo hoy. Está a punto de escalar la montaña o quizás ya escaló y ya está arriba. Así que afirma las cosas, despiértate y sé firme en esto. Punto número 3. Acuérdate. Acuérdate de lo que tienes. Acuérdate de lo que tienes. Esto es lo que dice. Los creyentes de Sardes habían recibido el evangelio por la fe, pero no habían persistido en desarrollar espiritualmente. Acuérdense que se le robó todo las 2 veces que le entraron. Así que dice, acordate de lo que tenés. No dejes que se le olvide lo que recibiste. Por esta razón es un mandamiento y es imperativo que te acuerdes y que no te olvides. ¿De qué? ¿De qué no te olvides? Vamos a ver rápidamente. Número 1. No se olvide de la gracia de Dios que lo salvó. Número 2. No se olvide de su vida antes de Cristo. No te olvides. Te ibas camino al infierno, pero Cristo te salvó. No te olvides. No te olvides, en tercer lugar, que es el poder de Dios lo que sustenta y fortalece tu vida espiritual. No te olvides. En cuarto lugar, no te olvides del inmensurable amor de Dios para tu vida. ¿Quién te ama? ¿Quién te puede amar tanto? Tanto que muera por vos, que encima eras tu enemigo. Número 5. No se olvide de las verdades de la palabra de Dios. No te olvides de las verdades de la palabra de Dios. Número 6. No se olvide de su responsabilidad para con los otros creyentes. Somos una familia. Tenemos responsabilidad para con los otros creyentes. Número 7. No se olviden de la importancia de servir al Señor. Y no se puede hacer a distancia eso, queridos hermanos.
La gente cree que viendo, y no estoy hablando de los extranjeros, sino de los creyentes que no vienen a la iglesia porque dicen, vamos a verle nomás tranquilo. Vamos a verle nomás en mi cama al pastor. Porque él habla muy fuerte y me puede despertar allí. Capaz que le despierto. Pone fuerte, si está ahí viéndome, pone fuerte. No se olvide de la importancia de servir al Señor. No se puede servir a Dios vía Facebook. Número 7, número 8. No se olvide de su misión en el mundo. ¿Cuál es tu misión? Hablar de Cristo, ir y hacer discípulos a las naciones. Número 9, no se olvide de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor. Número 10, no se olvide de sus habilidades, de los talentos que tienen, que han sido un regalo de Dios. No son tus talentos. Ese es un regalo de Dios y es para que uses para la iglesia. ¿Escuchaste? Y último, número 12, no se olvide de estar preparado y expectante de la venida del Señor. Siguiente, por favor. Carballosa nos dice así: recordar constantemente el regalo de la gracia recibido por la fe en Cristo, como las instrucciones recibidas tocante a la práctica de la fe, debe ser una asignatura prioritaria en la vida de todo creyente. Así que no te olvides. Voy a tomar agua. No se olviden. Punto número 5. Y después vamos a la conclusión con José Luis, que nos va a contar cómo concluye esto. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Así que el punto 5 es: arrepiéntete y cambia de rumbo. La palabra arrepentimiento es metanoia, sí. Punto 4. Entonces, yo siempre le doy control. Actúa obedeciendo la verdad. Ya está ahí, ¿eh? Actúa obedeciendo la verdad. Gracias, Robert. Yo siempre me acelero, ¿viste? Punto número 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. No solo recuerden, sino hagan. Significa guardar, significa hacer. No es hablar, es hacer. ¿Ok? A mí me cansa la gente que me habla, me dice, ay, yo esto, yo aquello, no sé qué. Hace. No vaya a hablar, hace. Acá el verbo significa obedecer la verdad, guardar la verdad. No sirve de nada que una iglesia tenga buena memoria si es que no afecta lo que aprendió. Si no afecta lo que aprendió a sus pies para moverse. Si no afecta a sus ojos, a su corazón, a sus brazos para servir, no sirve lo que sabes. No sirve. Tiene que afectarte. Entonces, actúa obedeciendo a la verdad. Y número 5, ahora sí vamos. Ahí sí, arrepentirse y cambiar de rumbo. Mientras hacen todo eso, no pasen por alto que necesitan arrepentirse. Tenés que decir al Señor, Señor, no puedo jugar contigo y tú sabes. Perdóname por no haber tenido esa vitalidad que tenía que tener porque me estaba muriendo. Literalmente cambien de dirección. Eso significa el verbo ahí de arrepentirse. Es metanoia. Meta es metamorfosis, es un cambio. Noia es la mente, es un cambio de dirección, cambio de mente. Eso es arrepentimiento en el griego, metanoia, ¿eh? Esa es la palabra griega. Y a continuación vamos a hablar de las advertencias de parte de Cristo a la iglesia de Sardis y las promesas que van a estar a cargo de José Luis. Adelante, José Luis. Tenés 5 minutos nomás ya. Qué buen tipo que el pastor me dio justamente cuando ya se estaban por todo. Un rato más y vamos a tener problemas ya. Adelante. Lo bueno de... No sabía la iglesia, pero son 2 predicaciones. Entonces media hora cada una, así que no hay problema. Sí, media hora. No, vamos a ver, está muy, muy lindo. Pienso que debiéramos hacer en 2 reuniones para profundizar un poco más, pero tenemos que avanzar con la campaña. Y
Miren, acompáñenme para que solo veamos y anoten ahí en su hojita las promesas. La advertencia es una sola la que le hace a la iglesia y la muestra ahí el texto. Fíjense cómo el Señor le hace esta advertencia diciéndole ahí a la iglesia. Iglesia, ¿me va siguiendo? Para que no nos quedemos tan detenidos ahí en eso. La advertencia dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esta amenaza que hace el Señor no tiene que ver no está relacionada con el rapto de la iglesia, sino que es una referencia a la prontitud de su venida en juicio. Acuérdese todo lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, cómo le está corrigiendo, haciendo un diagnóstico tan terrible. Entonces lo que tiene que ver es con ese juicio. Esos 7 espíritus que comienzan en el capítulo 3, versículo 1, es el que está poniendo ahí todo el énfasis para que la iglesia pueda actuar y hacer lo que debe hacer. Y de ahí vienen las promesas. Y aquí son promesas preciosas que vamos a ver ahí, versículo 4. Y estas promesas, ahí en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esas promesas son para esas personas que en la iglesia, en esta iglesia que está tan fría, tan muerta, está en la UTI, hay personas que están dispuestas a vivir para el Señor. Y a esas personas el Señor dice, hay unas promesas para ustedes. Y estas promesas están ahí en esos versículos que vamos a ver a continuación. Promesas a la iglesia de Sardis. Número 1, la promesa de compañerismo con Cristo. Y mire cómo dice el texto, versículo 4, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y andarán conmigo. Mira qué maravillosa promesa el saber que nosotros podemos estar con el Señor. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos ahí en ese lugar, vamos a estar caminando con el Señor. ¿Sabes que ahí en Sardis había una costumbre que llevaban o invitaban a alguna persona del pueblo que se comportaba bien y cumplía bien todo como ciudadano? Lo llevaban y como para honrarlo, él caminaba en el palacio, en los jardines, junto con el rey. Y a esa gente le decían, le denominaban el camino, la caminata junto al rey. Y es lo que va a pasar con nosotros en el cielo. Imagínate llegar a ese lugar y el Señor está prometiendo esto. Aquellos que son fieles, dice la promesa del compañerismo. Número 2, la promesa de conquistar con Cristo. Dice el versículo, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas que se refiere ahí el texto está relacionado con la costumbre también que tenía el pueblo, el ejército romano, que era ellos salían a la guerra y estaban vestidos con esta ropa. Pero cuando ellos ganaban la guerra que ellos iban a hacer, ellos se vestían y esa es la vestimenta de un general. Y estas otras fotos que están al lado son hasta el día de hoy la costumbre que hacen ellos desfilando por las calles de Roma diciendo nosotros somos vencedores. Y el Señor dice, el creyente, el Hijo de Dios es una persona que ha vencido. El diablo no puede y él va a estar molestando a cada rato, pero nosotros somos vencedores. Cristo venció al enemigo. Y eso es lo que ellos hacían, estaban desfilando de esa forma. Por eso el Señor dice la promesa de conquistar con Cristo. Mira la tercera promesa, es la promesa de confianza total en Cristo. Y aquí está hablando de nuestra seguridad de salvación. No vamos a perder la salvación. Nunca el Señor va a dejar que ese regalo que nos dio lo saque, lo quite. Y por eso Él utiliza este texto ahí diciendo, y no borraré. Era la costumbre también que había en la ciudad de Sardis, había una lista de todas las personas que vivían en la ciudad. Mucha gente quería vivir ahí por cómo era la ciudad. Y estaba la lista de gente. Y aquellos que se comportaban de forma indigna, que no cumplían con las leyes, los borraban de la lista. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Sardis, dice, yo no los borraré de la lista. Tenemos confianza de nuestra seguridad de salvación en Cristo. Y miren la cuarta promesa, la promesa de confesión de Cristo. Miren lo que el Señor hace. No voy a borrar sus nombres del libro de la vida, nunca, dice el Señor. Por el contrario, voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira qué maravillosas promesas.
El Señor va a confesar tu nombre. ¿Sabes lo que me imagino? Llegando al cielo y el Señor me presenta a su Padre. Y el Señor me presenta, acá está José Luis. Aquí está por quien morí. Aquí está todo lo que él hizo, cómo vivió, cómo se esforzó, cómo trabajó, cómo cayó, cómo se levantó. El Señor nos va a presentar delante de su Padre como algo especial para él. Y es lo que el Señor está prometiendo a esta iglesia, a estos hombres y hermanos fieles que estaban en esta iglesia que estaba moribunda. Esta iglesia que era apariencias. Y quiero concluir pensando en esto. ¿Qué hace que una iglesia muera? ¿Qué puede hacer que una iglesia muera? Y hay cosas que vimos acá, los mandamientos. Fíjate ahí en los mandamientos. Eso, si no ponemos atención a eso, va a morir la iglesia. Esta iglesia. Pero ¿sabes qué va a hacer que la iglesia muera? Cuando el cristiano muere. Si tú mueres espiritualmente, tu vida espiritual, entonces la iglesia va a morir. ¿Sabes lo que es la muerte? Es la separación del espíritu del cuerpo. Y es lo que pasó acá en la iglesia. El espíritu del Señor no estaba haciendo la obra, no porque no podía. Los cristianos apagaron al espíritu, los cristianos dejaron que el Espíritu Santo con pecados, con cosas, con sentir, el Señor no podía hacer su obra en la vida de ellos. Porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es, ¿cierto? Nosotros dejamos que Él haga eso en nuestra vida, la llenura, el control del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Y la muerte que está hablando acá es que el Espíritu se separó, eran personas que estaban muertas. Tú los tocabas y estaban fríos. Tengo un hermano que falleció de muerte súbita. Se fue a acostar un día en la noche y al día siguiente estaba muerto. Y cuando yo llegué a la casa a ver, me avisaron en el trabajo, me llevaron y mi papá me dice, está en la pieza, si quiere ir a verlo. Y sabes que yo entré al dormitorio y lo vi durmiendo como dormía todos los días. ¿Sabes cuándo me di cuenta que estaba muerto? Sabía que estaba muerto, pero decir, ¿está muerto? Cuando me puse al lado de él, sentí su piel fría y tieso, duro. Hay muchos cristianos así hoy día. El espíritu está separado del cuerpo. Y eso va a hacer que la iglesia muera. Y es posible, miren, estas últimas tres cosas. Es posible que una iglesia tenga apariencia de tener vida espiritual cuando en realidad no la tiene. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personalmente. ¿Tienes apariencia de vida espiritual o tienes una vida espiritual en tu vida? Mira lo segundo, es posible hacer cosas para Dios sin ser transformado por Dios. Y aquí es una frase que conocemos, hacer sin ser. Tú puedes hacer cosas sin ser lo que Dios quiere que seas. Porque me gusta, tengo capacidades, tengo talento, puedo tocar, puedo cantar, puedo hablar acá adelante, porque tengo la capacidad para hacerlo. Pero Dios nos va a usar cuando somos los creyentes que Él quiere que sea. Deja que Dios transforme tu vida para que Él te utilice con la potencia y el poder que Él quiere. Mira lo tercero. Es posible que la iglesia vuelva a recuperar su conciencia, y esto es lo más hermoso, que en Dios tenemos siempre esperanza. Es posible que la iglesia vuelva a recuperar su conciencia después del coma espiritual y que vuelva a tener un ministerio fructífero. Es nuestra responsabilidad, iglesia, cada uno de nosotros, de que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, que no salga y nosotros no lleguemos a ser una iglesia muerta, una iglesia de apariencias, sino una iglesia real. Y esa es la responsabilidad de cada uno en forma personal y en forma individual. Por eso que fíjate en estas cosas. Dame la última, porfa, Liz. Pásala nomás completa. Recordemos ahí los mandamientos, que es lo que estamos viendo hoy. Alerta, el peligro está cerca, afirmando lo que nos hará crecer, acordándonos
de lo que realmente va a hacer vibrar nuestro corazón, lo que tenemos actuando y obedeciendo la verdad, arrepentidos y cambiar de rumbo. Si no hacemos esto, vamos no solo a ser una iglesia muerta, vamos a dejar tal cual como ese soldado que abrió la puerta para que el enemigo entrara sin darse cuenta, y así trabaja el diablo. Él empieza a buscar, por eso el apóstol Pablo decía, no deis lugar al diablo. Cuando Pablo dice no deis lugar al diablo, dice no dejes ni una idea para que él pueda poner algo ahí en tu corazón. Y es lo que debemos cuidar cuando hablamos de esta iglesia, la iglesia de Sardis. Vamos a orar y dar gracias a Dios y a pedir que Él nos ayude, nos cuide y nos guarde para no ser una iglesia muerta, sino una iglesia viva que sea la luz de este mundo, la sal de la tierra. Señor, muchas gracias por esta enseñanza que nos desafía tanto a cada uno de nosotros, a no dejar que el enemigo encuentre por dónde entrar y comenzar a destruir nuestra iglesia y nuestra propia vida espiritual. Que cada uno de nosotros seamos esos centinelas que están vigilando, que están alertados, que están animados, que están aferrándose a lo que deben aferrarse en su vida cristiana para cuidar que tu obra siga creciendo. Gracias, Señor, por tu palabra y que tengamos una semana victoriosa. Que estos mandamientos puedan darnos la victoria que necesitamos día a día. En el nombre de Jesús, amén.